Buenos días. Durante los últimos días hemos analizado por qué para Ius Digna las objeciones presidenciales no tienen vocación de prosperidad. Sin embargo, también hemos advertido que aunque el contenido de las objeciones ha sido estudiado por diversas personas y sectores, la reflexión sobre los asuntos particulares del trámite aún es precaria. Por este motivo, dado que la formulación de este tipo de objeciones no es algo frecuente en nuestro ordenamiento constitucional, y al parecer las normas legales y constitucionales contienen algunas zonas de penumbra sobre el procedimiento, consideramos oportuno formular algunas reflexiones en relación con el trámite que las objeciones deben surtir en el Congreso. Nuestra primera tesis es que antes de pronunciarse de fondo y votar las objeciones, el Congreso tiene el deber constitucional de determinar si se trata efectivamente de objeciones por inconveniencia. Sobre este primer punto, en nuestro criterio, a partir de las normas constitucionales y legales que regulan el tema de las objeciones, por razones de competencia, el Congreso no podría votar las objeciones formuladas por el Gobierno sin establecer previamente y con certeza que se trata de objeciones de conveniencia. Pero me explico. Es cierto que desde la sentencia 11 de 1994, la Corte Constitucional consideró que en el caso de los proyectos de leyes estatutarias solo puede haber objeciones por inconveniencia después de que se ha surtido el control previo de constitucionalidad, debido a la fuerza de cosa juzgada de sus decisiones. Eso significa que si bien la decisión final sobre la conveniencia o inconveniencia de una objeción radica en el Congreso de la República, este primero debe determinar expresamente, en el marco del proceso de deliberación legislativa, que la objeción formulada por el Gobierno efectivamente se enmarca dentro de esta categoría. En otras palabras, el Congreso, antes de votar la conveniencia o inconveniencia de una objeción, debe tener certeza de que su contenido se circunscribe a este tipo de objeción específica y no a otra. Y solo después podría votar si declara fundada o no la objeción formulada por el presidente de la República. ¿Y por qué debe hacerlo de esta manera? Porque de acuerdo con los artículos 166 y 167 de la Constitución y lo señalado por la Corte en la sentencia 011 de 1994, 634 y 635 de 2015, así como el presidente, después del control previo por parte de la Corte Constitucional, no puede objetar una ley estatutaria sino por razones de inconveniencia, la competencia del Congreso está limitada y restringida al análisis de este tipo específico de objeciones y no otras. Si el Congreso no lo hace así, habrá decidido por fuera del ámbito de sus competencias constitucionales y, por supuesto, viciará el procedimiento legislativo. Ahora, el segundo escenario que queremos analizar está relacionado con la siguiente pregunta. Una vez el Congreso determina que la objeción es por inconveniencia, ¿qué ocurre si una de las cámaras declara infundadas las objeciones? El debate tiene origen en la interpretación del artículo 200 de la Ley Quinta del Congreso. Esta norma establece que cuando una Cámara hubiere declarado fundadas las objeciones presentadas por el Gobierno a un proyecto de ley y la otra las encontrare infundadas,
se archivará el proyecto. ¿Significa esto que si una de las cámaras declara infundada la objeción, debe archivarse todo el proyecto de ley estatutaria? Por supuesto que no. La propia Corte ya dijo que esa posición es irrazonable, pues no tiene sentido archivar todo el proyecto cuando las objeciones están dirigidas contra normas específicas y particulares. ¿Significa entonces que si una de las cámaras declara infundada la objeción, debe archivarse el artículo objetado del proyecto de ley? A pesar de lo que algunos han afirmado, en Jus Digna consideramos que esta también es una interpretación inconstitucional de la norma que ni siquiera debe ser contemplada. Sostener que debe archivarse el texto de la norma particular objetada supondría asumir que el gobierno, con el beneplácito de una sola cámara, puede derrumbar todo el proceso deliberativo de formación de la ley que, permítame recordar, se dio en 8 debates previos, surtidos en una sola legislatura en el Congreso. Esto, por supuesto, constituiría una clara afectación al sistema de pesos y contrapesos y una clara interferencia del Ejecutivo en las competencias del Congreso. Entonces, ¿cómo debería entenderse el artículo 200 de la Ley Quinta? Pues una lectura sistemática de esta norma, desde una perspectiva constitucional, debería asumir que cuando la norma dice que se archivará el proyecto, se refiere no al proyecto de ley estatutaria en su conjunto, ni tampoco a los textos objetados, sino al proyecto de la objeción formulada por el gobierno. Esta interpretación no solo tiene un sentido lógico, sino que protege los principios que rigen la deliberación democrática en el Congreso, así como la importancia constitucional y la racionalidad del proceso de configuración del derecho.